partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, les saludamos y abrimos este programa. Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial. Hoy, 25 de noviembre, una fecha muy especial, Día Internacional de la Eliminación de todas formas de violencia contra las mujeres. Muy buenos días al magisterio y a cada una de las personas que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy les acompañamos en la conducción quien les habla, Sonia Liliana Vivas Piñeros, y también Paula Carvajal en lengua de señas. Además, recordemos que pueden sintonizarnos todos los sábados en el Facebook Live de Renovación Magisterial. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán audios y documentos citados de nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de todo el sector de los trabajadores y de las trabajadoras. Síganos también en Twitter, en @encuentrospedag y también en @renovacionmag. Síganos también en todas las demás plataformas que tenemos a la mano. Vamos, sin más preámbulos, a iniciar el programa con el Informe Capital. Vamos a escuchar cuál es el reporte que nos tiene el compañero Andrés Ballén, pero antes vamos con la cortinilla para dar inicio a esta sección. Informe Capital, la actualidad del Magisterio bogotano. Muy bien, por allí ya tenemos en conexión a nuestro querido compañero secretario de la ADE, Andrés Ballén Rojas, para que nos des el Informe Capital. Andrés, muy buenos días. Hola Sonia, muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Nos complace saludarles en esta mañana, este sábado soleado, de este 25N, de que nos sumamos a ese Día Internacional de la Eliminación de las Violencias en contra de las mujeres. Es muy importante para nosotros por varias razones. La primera es porque como gremio tenemos una representación de la mujer, una amplia representación. En este momento, en el país, 7 de cada 10 docentes son mujeres. En Bogotá estamos más o menos 50-50, sigue teniendo un mayor porcentaje, mayor presencia de la mujer. Las maestras son alrededor del 56% en Bogotá, pero a nivel nacional siempre han estado por encima. Como gremio, ahora en el magisterio se habla de un enfoque de género en la política pública educativa, pero además debería estar presente en las políticas públicas en general. La discusión sobre la equidad de género está a la orden del día en los colegios, en las instituciones educativas del país, porque además debe generarse un cambio cultural. Desde las familias, desde la cultura se siguen presentando episodios de violencia en contra de las niñas del interior del colegio, cuando inician en sus edades tempranas sus relaciones de pareja, se presenta que son sometidas a vejámenes, a maltratos de parte de sus compañeros. Y bueno, en general debe haber un cambio cultural. Entonces, nos sumamos en esta 25N, saludamos y nos sumamos a esta causa. Bueno, quiero comentar varias situaciones relativas al asunto del magisterio bogotano. Quiero comentar que esta semana, el 21 de noviembre, tuvimos como lo habíamos mencionado en la sesión anterior de Encuentros Pedagógicos, nos reunimos con el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, quien está haciendo las labores de mediación en el conflicto laboral desatado por la Secretaría de Educación al no querer llegar a acuerdos con la ADE en el marco de la negociación del pliego 2023. Es muy importante el papel que está jugando el señor viceministro
tenemos la tarea, o él se ha puesto la meta de cerrar este conflicto laboral antes incluso de terminar el mes, o finalizando el mes de noviembre, iniciando de diciembre, pero dejar finalizado este conflicto laboral. Entonces, enviamos cada una de las partes que estamos allí, de las organizaciones presentes, enviamos alguna información que nos requirió para él ya llevar a cabo esta mediación. Tuvimos también, hemos avanzado en las reuniones en los diferentes frentes que venimos trabajando con nuestros compañeros, nuestros colegas en el marco del concurso. El 22 de noviembre tuvimos una nueva reunión con provisionales en la ADE, una reunión que citó la mesa de provisionales de la ADE. Allí tuvimos ocasión de comentar lo que está sucediendo, que seguimos trabajando. Especialmente había muchas preguntas sobre el asunto del retén social, porque hay maestros y maestras que no alcanzaron a reportar al 2 de noviembre su situación alguna de las condiciones de retén social. La orientación que dimos es que, a pesar que la Secretaría de Educación dijo es a través de este enlace específico y es hasta tal fecha, nosotros decimos radiquen de todas maneras. Nosotros seguimos en ese pulso político porque pues hay personas que tienen o no se enteraron o recién se vincularon. No sé, hay muchas situaciones. Nosotros orientamos a que las personas sigan radicando en físico por canal virtual a la Secretaría de Educación sus situaciones de retén social, y que nosotros estamos haciendo lo posible para que sea validado. Tenemos un cierre de año muy conflictivo. Hemos identificado unos focos de conflicto en varios colegios de la ciudad con cuestiones relativas a constreñimiento. Incluso hay colegios donde les están pidiendo que repongan tiempos del paro del 30 de agosto. Eso no fue no hubo una solicitud, no hubo un constreñimiento de parte de la administración distrital, y ahora viene un rector o rectora a pretender que se haga esa reposición. Eso no lo admitimos de ninguna manera. Y hay mucha presión sobre los maestros para el cierre de jornadas. Están sacando a los maestros. Tenemos un conflicto con la Secretaría de Educación porque no, en este momento, pues dejan sin ubicar a los maestros excedentes por parámetro. Pretenden enviarlos a los colegios nuevos, a 6 colegios que van a entregar en 2024. Entonces, estamos atendiendo todas esas situaciones conflictivas. Y cierro con lo siguiente. También estamos interviniendo en favor de las personas que ganaron el concurso de métodos. Para nosotros es importante que tengan las garantías no solamente en las audiencias, en la ubicación. Recuerden que no existe la jornada global. Recuerden que no hay por qué aceptar una jornada, lo que llaman jornadas completas, una partecita en la mañana y otra partecita en la tarde, porque eso es igual a una jornada global, y las jornadas globales no existen. La ubicación es tarde, mañana, tarde, noche o jornada única. Y de otra parte, al iniciar 2024, vamos a tener un gran evento de recibimiento, para brindar unas orientaciones generales sobre lo que es la ADE, de qué nos ocupamos en materia laboral, y vamos a tener una convocatoria amplia para las personas que ingresan a su periodo de prueba, para que nos encontremos, conozcan a su junta a la junta directiva de la ADE, y miremos, hay unos temas muy importantes que vamos a abordar. Entonces les estaremos informando sobre la organización de este gran evento. Dejo hasta acá por el momento todo nuestro cariño para nuestras congéneres, las mujeres, en este día de la eliminación de las violencias contra la mujer. Gracias, Sonia. Muy buen día para todos y todas. Andrés, muchas gracias por ese informe. De verdad que este cierre de año para los maestros y las maestras está causando bastantes inquietudes alrededor de todas esas aclaraciones que estás haciendo, y por supuesto también valorarte toda la solidaridad en este emblemático día. Te esperamos, así como a toda la audiencia, hoy sobre mediodía para el inicio de todas las marchas que se van a desarrollar a lo largo del país. Muy bien, ahora vamos a escuchar a nuestro presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el compañero Fabio Arias, quien en el encuentro con el movimiento obrero nos va a hablar sobre la importancia de reactivar la economía con un buen incremento en el salario mínimo. Fabio, un gusto saludarte. Buenos días. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Liliana, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Un saludo muy especial a los maestros y las maestras
y muy, muy especial hoy a todas las mujeres en esta lucha que siempre han abanderado, con la cual obviamente tenemos que acompañar, como es la no violencia contra las mujeres. De tal manera que muy bien por este día, y estaremos obviamente acompañando las diferentes actividades que a lo largo y ancho del país en el día de hoy se desarrollan. Este es un tema bastante delicado en el mundo laboral y en el mundo social, y vale la pena obviamente que se le dé la importancia y se haga el llamado, pues obviamente, a que esto no siga ocurriendo en el país, ni en el mundo, porque este es un día mundial. Bueno, se inician las negociaciones del salario mínimo, en medio exactamente de una prácticamente recesión económica. Recesión obviamente que está determinada muy, pero muy especialmente, así algunos medios no lo reconozcan, por la decisión que ha mantenido el Banco de la República desde el año pasado de tener unas altísimas tasas de interés, sobre la presunción de que ello iría a controlar definitivamente la inflación. Pues bueno, ha habido disminuciones, sí, evidentemente, de la inflación, pero el aspecto principal es que esas altísimas tasas de interés terminó enfriando la economía, de tal manera que prácticamente la ha congelado. Es decir, estamos en un momento en el cual la economía no tiene ninguna dinámica, está prácticamente estrangulada, no hay consumo de la población sobre los bienes y servicios, y por tal motivo, pues ya eso está anotado por el DANE, esa situación. Pareciese que hubiese habido una decisión del Banco de la República de hacerle difícil el manejo económico al gobierno con esta decisión de mantener altísimas las tasas de interés. Ustedes entenderán, bueno, y por eso los comerciantes se quejan, los bancos se quejan, el sector de la construcción y la vivienda se quejan. Claro, porque la gente que se va a endeudar con estas tasas de interés tan altísimas, prácticamente a nivel de usura. Es decir, es como si se hubiese determinado de parte del Banco de la República un gota a gota para todos los créditos del país. Y ustedes todos conocemos exactamente las dificultades del gota a gota. Bueno, en eso está la economía hoy, y eso es lo único que explica en términos fundamentales de que estemos prácticamente en un fenómeno recesivo en el país, es decir, en un decrecimiento económico. Y eso pues trae consecuencias muy serias y muy difíciles. Por tal motivo, desde la Central Unitaria de Trabajadores, nosotros creemos que la discusión que se desarrolla en la Comisión Nacional de Concertación a partir del próximo martes 28 de noviembre y que va hasta el 15 de diciembre, y que se realiza con la presencia y la representación del gobierno, los empresarios y los trabajadores, debe ser una oportunidad para revisar ese tipo de medidas que puedan dinamizar la economía, que puedan reactivarla. Nosotros pensamos que en primera instancia tiene que haber una decisión de la Comisión de Concertación exigiéndole al Banco de la República que reduzca sustancialmente las tasas de interés para que podamos evidentemente despertar, que se hagan nuevamente créditos y por ese motivo reactivar la economía. Pero eso no es suficiente. Y en la medida en que estamos discutiendo el salario mínimo, pues tenemos la oportunidad de que esa variable, es decir, el ingreso de los trabajadores, es decir, mantener recursos en los bolsillos de los trabajadores, se vuelve determinante para reactivar la economía. Un buen incremento en el salario mínimo determinaría que los trabajadores tuviesen mucho más recursos en sus bolsillos, demandaran más bienes y servicios, y por tal motivo los empresarios también entonces tendrán que concurrir al mercado con más de esos productos, y se generaría un círculo virtuoso de que a más ingresos, más demanda, más consumo, incluso la posibilidad de que la gente se endeude nuevamente, adquiera vivienda, y por tal motivo todos estos renglones de la economía, el comercio y la industria, a través de la industria de la construcción y la compra de vivienda, logren dinamizarse. Esta es la oportunidad que tenemos de la Comisión, desde la Comisión Nacional de Concertación, y por eso estamos diciendo desde la Central Unitaria de Trabajadores que esta es una oportunidad histórica para que gobierno, empresario y trabajadores le digamos al país y le enviemos una señal muy positiva de que se puede reactivar la economía reduciendo sustancialmente las tarifas
los intereses, perdón, de los créditos, de las tasas de interés y asimismo hacer un buen incremento salarial que le permita a la gente consumir bienes y servicios y reactivar la economía. Esta será la propuesta que llevaremos a la Comisión de Concertación y esperamos exactamente que muchos sectores de la población, además de estar pendiente de esta discusión, respalden las propuestas que llevamos desde el Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras, CUCGT y CTC, y las confederaciones de pensionados. Un buen día para todos y todas, y no a la violencia contra las mujeres este 25 de noviembre. Fabio, muchísimas gracias por el informe. Indudablemente, el poder adquisitivo de la ciudadanía es la clave para la reactivación de la economía. Bien, llega un momento muy especial en el programa, un momento de mucha reflexión. Vamos a pasar precisamente a esa sección llamada Por los Caminos de Sócrates. Y justamente hoy vamos a conversar sobre Anaximandro, el filósofo de la Peirón. Esta sección que está a cargo de los compañeros William Fernando Puentes, asesor de la Escuela Sindical de la ADE, y la compañera Claudia Esperanza Díaz Gaitán, docente de la Secretaría de Educación. Compañeros, tienen la palabra. Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta: Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy en Por los Caminos de Sócrates nos encontramos en un segundo capítulo destinado a los sofistas o racionalistas. Este grupo de personajes se caracteriza porque en su visión del hombre y de la sociedad no cuentan con la divinidad. Ellos consideran que la humanidad es la generadora de su propio destino. Como decía Protágoras, existe una igualdad natural de todos los hombres. Si llevamos esto a imágenes míticas, encontramos que Zeus, el gran dios, distribuyó de manera desigual entre todos los hombres las aptitudes técnicas, algo así como los talentos. Sin embargo, dio a todos, sin distinción alguna, el sentimiento de respeto hacia los demás y la virtud de la justicia. Es por ello que hemos llegado a acuerdos en momentos en que se presentan discrepancias. Y la trascendencia de la razón ha sido el medio por el cual la humanidad ha alcanzado sus metas sucesivas. También es la misma que ha dado las normas o leyes necesarias para la vida en sociedad, a la que está llamado el hombre por su propia naturaleza. En este grupo de filósofos nos encontramos en primer lugar con el gran Anaximandro. Anaximandro, al igual que Tales, nació en la ciudad de Mileto, por eso se le conoce como Anaximandro de Mileto. Nació hacia el año 610 a.C. y murió hacia el 545 a.C. Además de ser un gran filósofo, se le conoce también por ser astrónomo y geómetra. Desde el punto de vista de la astronomía, cuenta con numerosas investigaciones. Él fue uno de los primeros en elaborar el mapa de la Tierra basado en los mapas que ya habían construido los griegos. Aquí podemos ver su visión de la Tierra, que consideraba como un cilindro inmóvil. Si ustedes recuerdan, en épocas antiguas se tenía la idea de que la Tierra era plana. Entonces, esta idea que nos dio Anaximandro contradecía la opinión general sobre la Tierra, que era plana. Se le atribuyen también la invención de varios objetos, entre ellos el reloj de sol y el gnomón que colocó sobre el reloj de sol en la ciudad de Lacedemonia para marcar los equinoccios y los solsticios. También fue el primero en trazar el perímetro de la Tierra y del mar, y construyó una esfera celeste. Algo importante de Anaximandro es que fue el primero en plasmar sus pensamientos de manera escrita, y una de sus obras más importantes es sobre la naturaleza. A pesar de tener sus escritos, hay muchas obras que nos han llegado solamente fragmentos y conocemos de él por los comentarios que han hecho principalmente Aristóteles, en el que dice que lo infinito no tiene principio, sino que parece ser ello el principio de los demás seres, y que todo abarca y todo lo gobierna, como afirman cuantos nos postulan otras causas fuera de lo infinito,
tales como el espíritu o la amistad. El infinito, además, es un ser divino, pues es inmortal e indestructible, como afirman Anaximandro y la mayoría de los sofistas. Esto es lo que nos ha llegado a través de Aristóteles. Bien, ahora pasando al punto de vista filosófico, sabemos que Anaximandro consideraba el apeiron como el origen de todas las cosas. Él le atribuye el universo a algo que no se percibe por la experiencia, sino que es una idea abstracta. Coincidía con Tales de Mileto, pues también él defendía un principio básico como es el arjé para la existencia de todo, aunque Anaximandro lo limitaba al apeiron, que denominaba lo indefinido e indeterminado, lo eterno e ilimitado. Todo se derivaba del apeiron y está sujeto a nacimiento y desaparición por fuerza de los contrarios que habitan en todas las cosas. Por ejemplo, lo húmedo y lo seco, lo caliente y lo frío, entre muchos otros devenires. Anaximandro ha sido reconocido por sus diferentes teorías sobre el origen de los seres vivos y del hombre. Creía que todos proceden del fenómeno húmedo, pues al principio la tierra era líquida y luego por disociación lo húmedo dio lugar a la vida. Se le considera un antecesor de la teoría del evolucionismo, pues planteó que los primeros antepasados del hombre fueron los peces y otros animales primitivos. Según afirmaba Anaximandro, todos los seres se derivan de otros seres más antiguos por transformaciones sucesivas. Bien, para finalizar tenemos algunas curiosidades sobre la vida y obra de Anaximandro de Mileto. Si bien es cierto que Tales de Mileto y Anaxímenes fueron quienes guiaron a Anaximandro en su visión filosófica, él no compartía muchas de las propuestas de sus mentores. Otra situación muy diferente es cuando él se encontraba cantando frente a sus alumnos y ellos empezaron a burlarse. Al darse cuenta de esto, Anaximandro dijo: es menester cantar mejor por causa de nuestros alumnos. Esto quiere decir que muchas veces nosotros tenemos que cambiar situaciones o hacer cosas para agradar y evitar la burla de nuestros estudiantes. Como mencionábamos anteriormente, Anaximandro fue uno de los primeros en plasmar su pensamiento en escritos. Sin embargo, estas obras no han llegado hasta nuestros días. Testimonio de ellas nos ha dado el historiador Diógenes Laercio. Y para finalizar, algunas frases célebres de Anaximandro. La naturaleza es eterna y no envejece. La fuente de la cual las cosas existentes derivan su existencia es también aquella a la que regresan en su destrucción. Las cosas se originan por la separación de los contrarios. El principio originario de las cosas es el apeiron. Allí es donde surgen, es donde después perecen por razón de la necesidad. Hay muchos mundos y muchos sistemas en el universo, que existen todos al mismo tiempo, todos ellos perecederos. Gracias por escucharnos y no olviden, lo indefinido es ingénito e incorruptible, pues lo que comienza necesariamente tiene un fin, y toda corrupción tiene un término. Eso esperamos. Hasta la próxima. A Claudia y a William, muchísimas gracias por esas importantes reflexiones. Siempre es necesario volver a esas fuentes primarias del conocimiento y del saber para repensarnos cada día la vida, la existencia. Qué chévere, muchas gracias. Muy bien, siendo las 8:54, queremos saludar en este momento a todas las personas que están en conexión. Qué bonito tener, por ejemplo, a mujeres tan valerosas como Mariela Vázquez, que además nos pone un dato que es absolutamente revelador en este día. Dice precisamente que en el caso del espacio público, del cual ella es una activista y lideresa sindical, el 65% son mujeres. Y hoy, en esta conmemoración de la no violencia contra las mujeres, es importante ver que en este tipo de espacio laboral, todas las formas de violencia se hacen presentes de maneras bastante dramáticas. Tenemos a nuestras compañeras y amigas Marta Liliana Puentes, una acostumbrada presentadora de este espacio, también a Claudia
Patricia Galeano, a Alexandra Rodríguez, a los compañeros que ya pasaron por acá, como por ejemplo el compañero Andrés Ballén, pero también está Carlos Arturo Rodríguez justamente denunciando que no al horario 4x1, al compañero Jimmy Triana, que está desde Girardot, Cundinamarca, también un saludo muy especial. Y así tenemos a bastantes personas en conexión en este momento, a nuestra compañera y amiga Marlene Sotelo, a Diana García. Y bien, entonces en esta soleada mañana y siguiendo con las secciones que tenemos preparadas para ustedes, vamos a escuchar al profesor Alonso Camacho y su acostumbrado informe en el encuentro con Canapro, Solidaridad que hace vida. Profesor Alonso, muy buen. Encuentro con Canapro, Solidaridad que hace vida. Muy buenos días nuevamente. Con Sonia. Sonia, adelante. Un saludo a Jairo y a Liliana y pues a la mesa de trabajo que nos acompaña acá en nuestro programa Encuentros Pedagógicos. En primer lugar, quería recordarles que hasta el día de hoy podemos solicitar nuestros créditos por nómina. Todavía pueden las pagadurías FOPED, Colpensiones, Fonse, Cundinamarca, Soacha, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, FUSA, Girardot, Zipaquirá, igualmente Chía, colegios, universidades y otros convenios. Todas las pagadurías pueden hoy solicitar su crédito por ventanilla. Recordemos que hay dos maneras. La primera, pues a través de nuestras oficinas físicas, en las cuales encontrarán pues el horario de atención en nuestra página www.canapro.com, y a través de nuestra línea telefónica hasta la 1 de la tarde, el día de hoy sábado, hasta la 1 de la tarde, 601-348-0564, extensión 7010. Como es tradicional, también estamos invitando a nuestros asociados a que se vinculen a la novena de aguinaldos. El día 16 iniciaremos con la sede principal, el 17 continuaremos con Gran Estación, 18 de diciembre Plaza Las Américas, 19 de diciembre Portal 80, 20 de diciembre CIDE, 21 de diciembre Sol del Llano, 22 de diciembre Hotel Agua Blanca, 23 de diciembre sede Villavicencio y Acacías, y cerraremos el 24 de diciembre con Guaré y Villa Cataluña. La hora de transmisión es a las 6 p.m. Recordemos que se hace pues a través de un Facebook Live en nuestra página www.canapro.com. Invitamos también a los asociados a que estén presentes, estén consultando nuestra página www.canapro.com, igualmente las redes sociales en las cuales encontrarán pues toda la información de nuestra cooperativa. Recordarles que en el mes de diciembre, igualmente por el cierre ya de vacaciones colectivas que vamos a realizaremos créditos también hasta el 15 de diciembre, para que estén atentos todos los compañeros que hasta el día de hoy de pronto no alcancen a solicitarlos. Un cordial saludo a todos. Feliz día. Gracias. Alonso, muchísimas gracias por ese informe. Precisamente vamos entonces, antes de ir a la pausa, a ir ambientando un poco lo que va a venir justamente ahorita en esa franja principal del programa, en el conversatorio central, donde vamos a hablar precisamente sobre las violencias que se ejercen contra las mujeres en el mundo del trabajo. Vamos a tener invitadas de diferentes sectores de la organización sindical, no solo del magisterio, sino de otros sectores de los cuales nos parece muy importante conocer qué es lo que pasa alrededor de este tema. Y precisamente para ello es importante, por ejemplo, comenzar mencionando algunos datos que son bien importantes. De hecho, el que leíamos hace un rato que nos dejaba Mariela en el chat de la transmisión en vivo del programa es bien revelador, pero hay muchos otros, incluso de carácter mundial, que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por algún miembro de su familia. Entonces, si uno hace las cuentas, uno dice que realmente la situación es dramática. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física al menos una vez a lo largo de su vida. El 85% de las mujeres y las niñas viven en países que no tienen ningún sistema de protección legal contra la violencia de género. Luego, esta está absolutamente permitida, naturalizada y aceptada como una forma de vida de la sociedad.
Esto precisamente ya nos pone, digamos que en una situación en la cual hay que cuestionar bastantes cosas. A veces suele pensarse que este tipo de denuncias que se hacen en el marco de en un día tan emblemático como el 25 de noviembre, pues a veces solo refieren a ciertas demandas que las organizaciones y los colectivos de mujeres hacemos en torno a algunas cosas que en ciertos sectores de la sociedad aparecen como exageradas. Pero realmente cuando uno ve cifras como las que acabamos de mencionar, se da cuenta uno de la necesidad de dimensionar el problema de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y también se piensa en otros sectores que de pronto aceptan que definitivamente hay que hablar de esta problemática, que cuando se habla de violencias contra las mujeres, digamos que solo referimos a esas formas de violencias físicas, aquellas que dejan esas huellas, los golpes, cuando deben hacer las denuncias y demás. Y digamos que se deja absolutamente de lado ese otro tipo de formas de violencias que tienen que ver con los lenguajes que se usan, en donde se sexualizan o se tiende a hacer burla sobre el cuerpo, sobre las opciones de las mujeres, sobre los pensamientos, sobre los roles típicos que tenemos las mujeres en la sociedad. Pero también entonces hay una parte muy importante que tiene que ver con el mundo del trabajo. Y precisamente pues por eso es que nos vamos a dar a la tarea en los siguientes minutos de conversar alrededor de esto. También es importante mencionar que este 25 de noviembre, que se ha convertido en una fecha tan emblemática, digamos que ha adquirido esa fuerza desde 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y justamente se hizo en homenaje al asesinato de las famosas hermanas Mirabal en República Dominicana por parte de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. 3 mujeres que se impusieron y desafiaron la autoridad, y más una autoridad dictatorial, y que lamentablemente terminan asesinadas en el marco de todas las infamias que se cometieron en ese régimen. Y a partir de ello, entonces, es que la Organización de las Naciones Unidas define ese 25 de noviembre como esa fecha emblemática alrededor del asesinato de estas mujeres, para que hablemos entonces de todas esas formas de violencia que se ejercen. Y es que son tantos los matices de las violencias contra las mujeres que definitivamente un día nunca va a ser suficiente para denunciar la cantidad de casos infames, y que en la mayoría de los casos quedan en la más absoluta impunidad sobre violencias ejercidas contra las mujeres. Pero de todas maneras, a pesar de que se diga que no es solamente cuestión de una fecha, es necesario que una fecha sí se establezca, digamos, como el marco preciso para que estas reflexiones y los estados, las sociedades, los mismos escenarios educativos, la escuela, digamos que configure algunas acciones muy, muy concretas para tratar de erradicar toda forma de violencias contra las mujeres. Es importante mencionar precisamente que en el marco de estas fechas también hay, digamos que una dimensión en la que es importante reconocer y celebrar que gracias a la organización histórica de los colectivos y de las organizaciones de las mujeres, hemos logrado precisamente emprender muchas acciones para gozar, para ampliar y para garantizar plenamente todos nuestros derechos. Precisamente, como les he dicho, para el conversatorio central que vamos a iniciar, tomaremos apenas una parte de ese inmenso universo de todas las violencias que se ejercen contra las mujeres para hablar específicamente del mundo del trabajo. Pero acá también es muy importante, alrededor de todas estas reflexiones, que vamos a hablar precisamente desde la perspectiva del trabajo remunerado, y ello no implica excluir ese reconocimiento que ya poco a poco la sociedad ha hecho de ese otro tipo de trabajo que en los espacios domésticos desarrollamos las mujeres todo el tiempo, y que precisamente nos impone no solo una jornada, sino hasta 3 o 4 jornadas laborales. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, y a pesar de que no vamos a hablar de ese universo específico del trabajo no remunerado, lo queremos reconocer en ese inmenso universo de hablar del trabajo que desarrollan las mujeres y que contribuye enormemente al desarrollo de las sociedades. Muy bien, hablando de ese trabajo remunerado, en fechas como estas es importante precisamente mencionar las tareas del cuidado, de las cuales ya hice una breve alusión, y que en general es importante y necesario seguir trabajando para que esas formas de trabajo no remunerado sean reconocidas también desde los espacios estatales y gubernamentales. Muy bien,
Para este conversatorio, sin más preámbulos, voy a empezar a saludar a las poderosas mujeres que han aceptado la invitación y a las cuales les agradecemos enormemente pues que estén por acá. Precisamente vamos a ver alrededor de todo lo que nos van a conversar ellas, por qué la necesidad de que nos vinculemos a las marchas y a las demás actividades que se van a desarrollar hoy, a que desde las organizaciones a las cuales pertenecemos, a los sindicatos de los cuales hacemos parte, también tengamos precisamente digamos que la posibilidad de conversar alrededor de todo esto. Y como el conversatorio central constituye el Rincón de Apolonia, vámonos con la cortinilla y arrancamos de una vez. Adelante. Por mis venas corre fuego, mis ojos... El Rincón de Apolonia. Territorios de mujeres en perspectiva. Bueno, muy bien. Vamos a saludar inicialmente a nuestra compañera Dayana Ramírez Carrillo, una colega docente, asambleísta de la ADE, asesora del Departamento de la Mujer de la CUT a nivel nacional, ¿no? Dayana, como siempre, es una alegría inmensa tenerte por aquí. Muy buenos días, ¿cómo estás? Dayana, tenemos problemas con el sonido tuyo. Vamos a revisar eso y ahorita nos ofreces el saludo. A ver de pronto si nos estás escuchando. Muy bien. Vamos a pasar a saludar a Alejandra Gutiérrez, activista y lideresa de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Contraloría General de la República. Además, otra compañera del colectivo de mujeres de Malú. Aleja, muy bienvenida por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Fuerte y claro. Okay. Muy buenos días, Sonia Liliana. Buenos días, compañeras. Buenos días para todos los que nos escuchan. Muy agradecida por la invitación. Es un honor para mí estar en este espacio tan enriquecedor. Muchas gracias. No, Aleja, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Importante también, pues, saludar en este momento a nuestra querida compañera, también una lideresa supremamente extraordinaria, Adana Vargas, abogada, consejera nacional de Juventud por Bogotá, dirigente sindical, ejecutiva de la Confederación Nacional de Trabajadores CGT. Dayana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Bueno, Sonia, muy buenos días para ti y para todas las compañeras, saludando este espacio del Rincón de Apolonia en este día de conmemoración de la no violencia contra las mujeres. Muy orgullosa de estar acá. Gracias, Dana, gracias. Ahora sí vamos a intentarlo, Dayana, que ya te veo más activa en esa pantalla, ya no estás tan congelada, entonces yo creo que ya el sonido funciona. ¿Cómo amaneces, Dayana? ¿Cómo estás? No te escucho. No, sigues teniendo problemas con el sonido, Dayana, si nos escuchas. Sí, vamos a revisar entonces a ver de pronto si es el micrófono o alguna cosa, a ver si lo logramos, Hay otra de las compañeras que en este momento todavía no hace presencia en el panel, pero nos va a estar acompañando a lo largo de la conversa, que es nuestra querida compañera María Cristina Orozco. Ella es una docente y activista sindical desde la región de Cundinamarca. Su presencia pues acá va a ser muy, muy importante. Además, ella es asesora del CEIP de FECODE, creadora y conductora de un espacio informativo muy importante para el Magisterio de Cundinamarca, el Magisterio al Día. Entonces, pues apenas haga presencia María Cristina, también la vamos a saludar. Mientras, ¡ay! Ya llegó María Cristina, qué emoción. María Cris, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, compañeras, ¿cómo me les va? De verdad, un placer saludarlas. Gracias por aceptar la invitación, María Cris. Entonces, por acá vamos a estar invocando tu presencia precisamente para que nos hagas tus aportes tan importantes. Y vamos a darle una esperita también a Dayana, a ver si precisamente se resuelve su problema con el sonido para que también nos pueda acompañar. Bueno, yo tengo una dificultad y es que en cualquier momento me llaman para hacerme un examen de laboratorio. Tranquila, María Cris, tranquila. En esos afanes siempre vivimos las mujeres tratando de nuestros tiempos para alcanzar con todo, así que no te preocupes, ahí vamos dando los pasos de acuerdo con los tiempos. Dayana, okay. Vamos bueno, a ver. ¿me escucho ahora sí? Uy, ahora sí, dale, ¿cómo estás? Ahora Buenos días. Bueno, muy buenos días, por tercera vez vamos a hacer el intento de saludarlas a todas,
a todas las personas que se encuentran conectadas. Muy contenta de poder estar en este espacio y más un espacio como el Rincón de Apolonia que me ha permitido conocer a la compañera Sonia desde hace ya un tiempo y no solamente conocerla, sino coincidir en muchas de las actividades y de las acciones que hemos emprendido desde nuestro actuar docente y sindical. Así es, Dayana. Y justamente voy a comenzar contigo, te voy a castigar por lo del sonido, porque precisamente, digamos, por el espacio, en la dimensión del trabajo que estás desarrollando como integrante del Departamento de la Mujer de la CUT Nacional, quisiéramos precisamente que nos dieras como un panorama sobre la necesidad que hay en el ámbito sindical de abordar este tema sobre las violencias que se ejercen contra las mujeres en el mundo del trabajo. ¿Qué panorama nos puedes hacer sobre eso, Dayana? Bueno, yo voy a abordar todo este tema de las violencias en el mundo del trabajo desde varias investigaciones que ha realizado la Escuela Nacional Sindical y varios aportes que han hecho como a este ejercicio. Y obviamente al enfoque que ha tenido la central desde la protección y el acompañamiento de el trabajo como un trabajo digno y decente, porque esa es una consigna que es fundamental. Y el primer elemento que quiero tocar es que es necesario o siempre se ha visto la necesidad de abordar este tema en la central. Primero porque la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo y en todos los espacios hace parte de una violación a los derechos humanos, ¿cierto? Pero además de eso es una amenaza permanente contra la dignidad, contra la salud, contra la integridad, contra la seguridad de las mujeres. Y ese es un primer punto que me parece fundamental que lo tengamos en cuenta. El segundo punto que me parece también crucial es que tengamos en cuenta que el mundo del trabajo ha adoptado diferentes y múltiples formas de abuso, ¿cierto? De abuso y de violencia. Y entonces ese abuso de poder que se da por parte de los empleadores ha llevado, por ejemplo, a que las mujeres no solamente suframos una gran cantidad de atropellos que van desde lo físico, porque hemos conocido casos de mujeres que han recibido palizas por parte de sus empleadores, sino que además también pasa por esos elementos en los cuales nos encontramos con una cantidad de limitaciones en acceso al mercado laboral, ¿sí? Limitaciones al mercado, en acceder al mercado laboral, a permanecer en el mercado laboral y más grave aún, ¿cierto? Nos limitan el progreso dentro de ese mercado laboral. Y eso es una acción de violencia simbólica que a veces no le paramos muchas bolas, pero que tiene una relevancia gigantesca dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo y el progreso de la mujer dentro del mundo del trabajo. Y acá voy a un elemento importante. Aproximadamente de cada 100 hombres asalariados que existen en el país, 80 mujeres solamente tienen esa posibilidad de acceder a un salario. Y estas cifras variaron significativamente en la época de la pandemia, porque desde la pandemia sufrimos el que estas cifras hayan aumentado y no hayan aumentado en la cantidad de mujeres que tenemos la posibilidad de recibir un salario, sino que han aumentado en el sentido de que cada vez menos mujeres recibimos un salario y tenemos más ejercicios de informalidad. Entonces, este es un elemento clave. Además, esto está asociado a las dificultades que tenemos en el acceso a la justicia cuando se presentan esas acciones de desprotección y de violencia hacia las mujeres. Hay otro elemento, que es un tercer elemento que tiene que ver a que se hace necesario que como central, ¿cierto? La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Colombia, y dentro de ellas el trabajo que realiza el Departamento de la Mujer en este espacio,
¿cierto? Realice y tenga un enfoque integrado de la prevención, de la protección, del reconocimiento de las garantías, de las medidas de compensación y de dos palabras que solamente asociamos con el proceso de paz, pero que hacen parte también de un elemento integral dentro de esto, y es todo lo que tiene que ver con las garantías de no repetición, ¿cierto? Y de compensación y no repetición de este tipo de acciones en el mundo laboral. O sea, tenemos ese enfoque y decimos, nuestras políticas públicas deben ser construidas con esta mirada, ¿cierto? Nuestras acciones en el mundo del trabajo deben ser construidas bajo esta mirada, y por eso pues obviamente tenemos que asumirlo como un gran reto como mujeres trabajadoras, pero también como mujeres sindicalistas. Y como precisamente la central no solamente nos aborda como mujeres trabajadoras, sino que además nos aborda en el mundo del trabajo, en el mundo sindical, entonces también tenemos que tener en cuenta que una necesidad que se ha visto representada es que definitivamente la violencia antisindical es una realidad. Y las cifras nos pueden mostrar que hay muchos más hombres que mujeres, digamos, que han sufrido la violencia antisindical según los procesos estadísticos. Sin embargo, sabemos que las mujeres sufrimos una violencia que tiene unas características y tiene unos elementos, ¿cierto?, que son especiales. ¿Sí? Son especiales, ¿por qué? Porque a nosotras no solamente nos violentan desde nuestra acción y política sindical, es decir, no solamente quieren separarnos de todos los elementos de reducción de las actividades sindicales, sino que además de eso, las violencias juegan alrededor de todo lo que tiene que ver con nuestras condiciones de mujer. O sea, no solamente se nos trata de limitar en nuestro proceso de participación política, sino que además de eso, nuestra integridad también se ve ahí supeditada, y esa ha sido una forma de violencia y de acción permanente. Entonces, creo que estas son como las reflexiones de las cuales me gustó, quería partir el día de hoy para que tuviéramos en cuenta sobre cuáles han sido como las miradas también que ha tenido el mundo sindical alrededor de las violencias en el mundo del trabajo. Sí, Dayana, muy completo ese panorama, muchísimas gracias. De verdad que es que no se trata solo de emitir cifras y de pronto ver de manera matemática la proporcionalidad de los números, es que en realidad esos números, detrás de esos números hay unos dramas tremendos sobre cualquier tipo de violencias que se ejercen en el mundo del trabajo contra las mujeres. Y vamos a pensarlo en clave de lo que está diciendo Dayana, de que si bien es cierto, es digamos en ese universo en el cual las mujeres logramos acceder a un trabajo remunerado, que en unos casos más que otros, quizá producto justamente de la lucha y de la organización sindical, hemos accedido en ciertas medidas a unos salarios relativamente dignos, aunque en esa lucha todavía nos falta demasiado. Pues la pregunta es, ¿y qué pasará entonces si allí nomás todas estas cifras, y detrás de esas cifras lo que decimos, los dramas que hay allí, y hay tantos espacios de mucha preocupación, ¿qué pasará en esos otros espacios laborales que no están con ningún tipo de regulación y que por ende, digamos que tienen a las trabajadoras, en este caso, sin digamos que excluir tampoco a los compañeros trabajadores, por supuesto, pero pues en el marco de la reflexión que estamos haciendo acá, estamos poniendo más énfasis en el caso de las mujeres trabajadoras? ¿Qué pasará en esos espacios donde no existe ningún tipo de regulación y no se cumplen, digamos que, ningún tipo de acuerdo que dignifique ese trabajo? Muchísimas gracias, Dayana. Ahorita seguramente vamos a regresar porque vamos a estar muy pendientes de lo que nos están poniendo en el chat de la transmisión en vivo. Yo creo que hay bastantes preguntas y comentarios sobre los cuales vamos a volver en un ratico. Voy a invitar a Alejandra en este momento porque precisamente es importante, ya teniendo ese panorama general que nos ofreció Dayana, pensarnos que digamos que estamos en una época, particularmente en Colombia, donde hemos avanzado teniendo un gobierno alternativo que digamos se ha abalanzado y ha apostado muchísimo por el cambio en esas estructuras de tantas décadas, desde las cuales obviamente digamos que la clase trabajadora no ha tenido la posibilidad de contar con un gobierno con el que, digamos, de manera auténtica pueda interlocutar. Y en ese sentido, pues se abre una expectativa sobre la cual en los meses de este gobierno ya
bastante tiempo que ha transitado, se ha logrado en algunos sentidos avanzar. Pero en el caso tuyo, Alejandra, precisamente viendo que haces parte de una entidad de carácter nacional, pues obviamente con el apoyo plenamente gubernamental, como es el caso de la Contraloría General de la Nación, ¿cómo se asume desde esa organización sindical el tema de las violencias contra las mujeres en el mundo del trabajo, Alejandra? Bien, para responder este cuestionamiento, esta pregunta, debemos primero señalar que estas violencias contra las mujeres en la Contraloría están revestidas por una carga simbólica que alude a las formas como se realiza esa acción violenta y tiene que ver entonces con exigencias laborales que desconocen las labores de cuidado que desempeñan nuestras trabajadoras, que tienen hijos menores de edad. Además, se ve pues situaciones de miradas incómodas, irrespetuosas, comentarios machistas, sexistas. En últimas, lo que se ve, las violencias que se ven es acoso laboral y violencia sexual. Dentro de los sindicatos, no solo Ascontrol, que es al que pertenezco, sino los demás sindicatos, existen fallas que reflejan una discriminación que desde mi punto de vista también es una manera de violencia que se ha venido llevando a cabo de una manera sistémica en la Contraloría por razones de género, porque existe una escasa y prácticamente nula inclusión de contenidos de género en las agendas sindicales, una exclusión de reivindicaciones específicas de las mujeres en la determinación de objetivos sindicales y una invisibilización de violencia de género. No obstante, pues debo resaltar que desde Ascontrol tenemos 30 regionales, de ellas 18, en 18 regionales existen, son de esas 18 regionales presidentas de junta regional, son 18 mujeres, es decir que un 65% de nuestras afiliadas son mujeres, lo que permite concluir que hemos avanzado un poco en esa inclusión de mujeres en los sindicatos y también en cargos directivos. No obstante, pues esas violencias a las que he aludido son invisibilizadas en la Contraloría y en las organizaciones sindicales, más allá de memorandos repudiando actos violentos, pues no es que se observe más. Existe una resistencia a la inclusión de una agenda de género en nuestras actividades. En los pliegos de condiciones, este tema de inclusión de género y de políticas de no violencia contra la mujer no existe. A pesar de que la organización sindical ha cambiado su discurso un poco y lo ha tratado de volver un poco con inclusión de género, no existen unos compromisos explícitos. Aún persiste la discriminación sistémica por razones de género, que también se reproduce en el movimiento sindical y que tiene que ver con unos orígenes en una construcción social que concibe a la mujer en una posición de subordinación y que pues ha contribuido a una opresión histórica. Existen en nuestras organizaciones sindicales, porque les recuerdo, la Contraloría tiene varios sindicatos, existe una desproporción en el número de mujeres afiliadas y mujeres dirigentes sindicales en puestos de decisión en la Contraloría. Digamos, yo estoy en la Contraloría delegada para responsabilidad fiscal y allí existen 4 direcciones. De esas solo una mujer es directora. En la historia de la Contraloría General de la República, solo una mujer ha sido Contralora General de la República. Si tú ves el número de asesoras que existen en la Contraloría, pues es mínimo respecto de asesores hombres que existen allí. Entonces, esta brecha se debe en gran parte a la masculinización de los espacios de representación sindical, que en última son los que determinan las agendas y los estilos de negociación, así como una reproducción de estereotipos de género que dificultan la aceptación de las mujeres como dirigentes sindicales ante una falta de confianza en sus capacidades de liderar propuestas. Todavía es difícil
para las mujeres alcanzar áreas estratégicas en los sindicatos, así como avanzar en la pirámide directiva hasta posicionarse en cargos de mando, donde la discriminación pues alcanza una mayor intensidad. Además, incluso cuando las mujeres logran acceder a puestos directivos, estas tienden a ocupar cargos considerados como feminizados. Entonces son las secretarias de educación, las secretarias, las asistentes sociales, en fin. Este techo de cristal pone en evidencia que el poder de las mujeres no es proporcional a su afiliación o membresía y refleja una creencia estereotipada de que las mujeres están en una subalternidad, lo cual coincide con una opinión general en sociedades patriarcales que asocian al poder y al prestigio social con la masculinidad. Debo decir también que aunque hoy las mujeres alcanzan un reconocimiento como integrantes de sindicatos, siguen pendientes su reconocimiento como líderes, constituyendo el desarrollo de liderazgos femeninos uno de los retos pues, más importantes del movimiento sindical. El techo de cristal sindical es particularmente crítico, puesto que mientras no existe una masa crítica de mujeres involucradas en puestos de toma de decisiones y en negociación colectiva, pues no se puede esperar una transversalización del enfoque de género en las políticas sindicales internas o que la agenda sindical priorice esos problemas que ellas enfrentan. Por último, quisiera concluir que para las mujeres la participación sindical contribuye a aumentar su visibilidad y fuerza política, a mejorar su remuneración, su protección social, su trato laboral, así como también generar canales de formación y liderazgo. Para los sindicatos, por su parte, pues la inclusión de esas mujeres, de esa participación femenina reporta una renovación en sus visiones, en sus capacidades, estrategias de liderazgo y contribuye a la profundización de la democracia interna en los sindicatos, incrementando un poco en la flexibilidad y coherencia de las organizaciones. Es así que pues concluyo que el trabajo es grande para las organizaciones sindicales y para nosotras en la manera como accedemos a estas organizaciones. Uy, Alejandra, muchísimas gracias. Muy, muy precisas esas reflexiones, porque en fechas como estas es donde vale problematizar todo ello. Es que sí, la sociedad ha abierto campo y en el espacio del trabajo remunerado, sí, si bien es cierto que se pueden revisar las experiencias y uno va viendo que cada vez hay un porcentaje de mayor participación de las mujeres y demás, pero ese peso de la cultura machista y patriarcal impide que esos avances sean realmente significativos ya en términos de asumir cargos de dirigencia, cargos de liderazgo, cargos en los cuales las mujeres sean las que precisamente ofrezcan las pautas de organización, en este caso sindical, empresarial, de cualquier modo, en donde los hombres estén en un lugar secundario. Hay mucha resistencia desde esa cultura machista y patriarcal a que los hombres sean relegados a esos lugares secundarios. Quieren que participemos, quieren que estemos presentes, hasta ahí no hay problema, pero cuando se empieza a pisar ese callo del liderazgo y de estar en el primer lugar dando la pauta de lo que se hace, ahí es donde comienza el problema. Ahí es donde realmente tenemos que problematizar lo que pasa en el mundo del trabajo y la condición de las mujeres. María Cris, ya que te veo por aquí, precisamente la perspectiva de esa organización sindical, en el caso del magisterio, en cabeza de FECODE, pues también ha abordado mucho este tema. Es importante reconocerlo. La federación se ha dado a la tarea desde hace varios años, digamos, de implementar debates, de generar algunas acciones específicas. Sin embargo, ahorita desde tu trabajo como asesora del CEID, ¿en cuáles acciones crees que se ha avanzado más y cuáles todavía pueden constituir unos retos pendientes, María Cris? Bueno, nuevamente buenos días a todas mis compañeras y a quienes se conectan con este importante programa hoy 25 de noviembre, en el que precisamente estamos dialogando y analizando todo lo que tiene que ver con el rechazo a las diferentes formas de violencia que desafortunadamente se han instaurado desde el patriarcado, desde el modelo económico y político en la sociedad.
y de la cual las mujeres hemos llevado la peor parte en el sentido de que no se nos reconoce y que esa vulneración a nuestros derechos, esa violación a nuestros derechos se da en los diferentes espacios. Desafortunadamente se dan en la casa, en el trabajo, en la calle, en los diferentes escenarios. Las niñas y las mujeres siempre somos vulnerables y somos objeto de diferentes formas de violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia vicaria, las diferentes formas económicas, todas las violencias que desafortunadamente pues hacen mella en nuestra vida, en nuestra salud mental, en nuestras posibilidades como seres humanos, porque pareciese que los derechos de las mujeres fueran derechos de segundo orden y no fueran los mismos derechos humanos que tenemos como seres humanos, hombres y mujeres. Desde lo pedagógico, desde FECODE, como tú bien resaltas, se ha venido haciendo un trabajo muy fuerte desde hace muchas décadas por reivindicar la participación de las mujeres, los derechos de las mujeres. Sin embargo, tenemos mucho camino por andar. Efectivamente, si uno mira la historia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, ¿cuántas mujeres han podido ser presidentes de esta importante organización? Hay algunos cargos que pareciese que, como ustedes lo estaban planteando, quienes me han antecedido lo estaban planteando, pareciese que solamente pudiesen ser ejercidos por hombres. Y es cierto, bienvenida a la participación de las mujeres siempre y cuando no pretendan acceder a los cargos de poder y de dirección, que tienen esos cargos secundarios. Si vamos a las rectorías de los colegios, la gran mayoría de las instituciones educativas tienen... Ay, se nos fue María Cristina. Vamos a ver si retomamos la comunicación con ella, porque es que sí, el magisterio también es otro campo bien complejo para hablar de todas estas violencias contra las mujeres. Mientras de pronto María Cristina logra retomar su sonido, vamos a hablar con Danita, si les parece, Dana, porque bueno, desde esa mirada jurídica, digamos que hay ciertos puntos clave en términos de la legislación que tenemos actualmente para garantizar espacios laborales libres de violencias. Ay, bueno, María Cris ya regresó, vamos a esperar que María Cris... Sí, es que estoy aquí en la calle, estoy en la calle y el internet me está saboteando. Fresca. Entonces, es que hasta el internet nos sabotea a las mujeres, tranquilas. No, exacto. Ya estamos ni siquiera el internet respeta. Eso por todos lados, por todos lados. La tecnología también nos falta respeto. Entonces, como decía, si vamos a mirar en las instituciones educativas, en la gran mayoría de las instituciones educativas, los rectores son hombres y la gran mayoría son mujeres coordinadoras, por ejemplo. Uno observa que hay un gran número de mujeres coordinadoras, pero rectoras son menos. Si vemos, por ejemplo, lo que pasa en las instituciones educativas, por ejemplo, con el tema del gobierno escolar, con las personerías escolares, es difícil que las chicas se animen a participar, y cuando se animan a participar también es difícil que sean elegidas, porque esa mentalidad patriarcal de que esos cargos de dirección y esos cargos de poder y de representación como que deben ser ejercidos por hombres. Entonces sí hemos tenido avances producto de las luchas arduas que hemos dado a las mujeres, pero repito, tenemos un arduo camino por recorrer, muchísimo por hacer desde la familia, desde las escuelas, desde los diferentes espacios, para reconocernos, para posicionarnos, para hacer valer nuestra voz, hacer valer nuestras capacidades, para arriesgarnos a asumir esos cargos de dirección y de poder y ejercerlos con autonomía, ¿no? Porque en lo político es muy cotidiano que los políticos que ya están vetados y no pueden ya candidatizarse, entonces candidatizan a las esposas, a las compañeras, a mujeres, pero uno sabe que al final estas mujeres desafortunadamente van a hacer lo que estos hombres que están detrás las han colocado ahí para poder seguir o mantenerse en el poder. Entonces sí tenemos mucho trabajo por hacer, mucho trabajo político, mucho trabajo en el hogar, con las niñas y con los niños, y la institución educativa juega un papel muy importante. Hay que descolonizar el lenguaje. Maturana dice que el lenguaje es desafortunadamente la herramienta con la cual se estigmatiza y se rotula y se excluye. La biología humana pues nos hace seres sentipensantes,
y en igualdad de condiciones con los hombres. Sin embargo, pareciese que los hombres son los de la racionalidad y los de la parte fuerte, y que las mujeres estamos solamente designadas para la parte emocional, y entonces pues desde ahí inicia todo ese proceso de discriminación, de exclusión y de considerar que hay ciertos cargos que son, sobre todo los del cuidado, que son para las mujeres, y los demás que son pues para los hombres. Vale, María Cris, muchas gracias. Sí, definitivamente esa tarea de derribar esos estereotipos de género está pendiente. Y obviamente sí, la escuela tiene un papel muy importante en todo ello, pero también la familia, pero también la sociedad en su conjunto. Digamos que la escuela no es la única responsable de hacer esa tarea. Mil y mil gracias, María Así Cris. es. Muy bien. Bueno, Dana, muchísimas gracias. ahora sí, entonces vamos contigo para precisamente pensarnos desde el plano de lo jurídico esos puntos clave en términos de la legislación que tenemos actualmente, pues que ofrecen ciertas garantías de los espacios laborales libres de violencias para las mujeres, pero ¿realmente esto se está cumpliendo? ¿Cómo se articulan esos esfuerzos con lo que se hace en el contexto internacional, Dana? Bueno, Sonia, aquí hay varios puntos muy importantes, y es que la legislación colombiana nos ofrece, en primer lugar, pues lo que sería la ley 1010 de acoso laboral, ¿sí? Pues ahí enmarca un poco lo que trata el acoso laboral, el acoso sexual, y de una u otra forma, pues exhorta a las autoridades del sistema penal para adoptar este tipo de situaciones. Pero ¿qué está pasando, Sonia y compañeras, acá? Que en el sistema penal, pues las víctimas se están revictimizando, ¿sí? Damos con fiscales o damos con casas de justicia en las cuales pues de una u otra forma invisibilizan ese sentir de una mujer violentada, o de una u otra forma utilizan mecanismos para que más bien ella desista de esa denuncia y desista pues de pronto de culpar al agresor. ¿Por qué? Porque por lo general también estamos en un sistema penal demasiado patriarcal, o en el cual está dirigido por fiscales hombres, o se supone que pues también están las mujeres allí, pero pues ya también he escuchado escenarios donde las mismas mujeres dicen como, pero eso es normal, pero usted tiene que atender a los hombres, pero es que es su jefe. Entonces, pues yo creo que sí tenemos también, si bien unas garantías jurídicas que se han adquirido por un desarrollo jurisprudencial de pronto a nivel laboral, sí todavía el sistema es bastante ineficaz para lo que puede significar en una mujer trabajadora o en una mujer un caso de violencia sexual o de acoso. Hemos tenido también un desarrollo jurisprudencial importante. Este año, pues, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite la sentencia 124, en la cual, pues, narra un caso bastante complejo de unas compañeras trabajadoras de la ciudad de Bucaramanga, donde le pone más o menos freno a este tipo de situaciones. Y es un precedente histórico para nosotras las mujeres, porque pues básicamente lo que nos dice esta misma sentencia es que en muchos escenarios del trabajo las mujeres estamos de una u otra forma en algunas condiciones que nos obligan a acceder a esas prácticas de poder que hay, digamos con jefes inmediatos o con personas que ostenten poder en el caso de espacios políticos, ¿sí? Para acceder de pronto a sus pretensiones divinidosas y demás, porque por ejemplo se evidenciaba el caso de una mujer que pues es cabeza de hogar y no tiene otra opción que ese trabajo. Entonces, si su jefe empieza a tener acercamientos con ella, por más que ella no desee o no haya un consentimiento para recibir ese tipo de, comillas, halagos y tocamientos, de una u otra forma se va a ver obligada a aceptarlos y a recibirlos por conservar el trabajo. Entonces, realmente es gravísimo lo que ocurre en el mundo del trabajo en las mujeres, porque pues muchas veces hay mujeres, y lo he visto, lo he evidenciado, sobre todo en el sector penitenciario también, que es donde laboro, pues que de pronto los mandos o los altos mandos, pues con el cuerpo de custodia, con el personal administrativo, pues ejerce este tipo de conductas y sabe que pues realmente va a haber una impunidad en lo que significa, en lo que sería jurídicamente hablando, porque también los procesos disciplinarios de las entidades, pues de una u otra forma, lo que hacen es revictimizar este tipo también de situaciones, porque llaman al compañero, listo, dígale al compañero que qué es lo que le está haciendo. Pues imagínense pues ese proceso para una mujer que está siendo violentada. Entonces, pues realmente es importante también exaltar la labor que hizo en cierta forma la Organización Internacional del Trabajo con el convenio 190.
El convenio 190 pues tiene unas recomendaciones importantísimas, unas definiciones de lo que es el acoso sexual, el acoso laboral, el acoso por género y unas recomendaciones en el mundo del trabajo. Tenemos una directriz internacional, para mi punto de vista, bastante evolucionada de lo que hay ahorita, pero pues en Colombia no se ha ratificado este convenio 190. Yo creo que esa tiene que ser una de las exigencias en la movilización del día de hoy, que se ratifique el convenio 190 ya, porque creo que es esencial en el marco de las relaciones laborales, para cuidar de las mujeres en el mundo del trabajo y también para crear conciencia en el sistema patriarcal, pues de que ya no es una relación laboral sin nosotras, ya no es una relación laboral sin dignidad donde nos estén atropellando a nosotras. Cabe resaltar pues también que el sistema jurídico también se queda corto en cuanto a las quejas, por ejemplo, de las mujeres cuando pues son recargadas por trabajo no remunerado o por trabajo remunerado, en el cual siempre se evidencia en la mayoría de veces que a las mujeres nos pagan menos que a los hombres y ejercemos las mismas funciones y labores. Entonces, digamos que al momento de acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, que sería por una demanda de nivelación salarial, es mucho más difícil y mucho más complejo, pues de pronto que haya un caso de justicia en esta situación. Entonces, para finalizar, mi exhorto pues esta movilización de hoy, que uno de los pedimentos sea la ratificación del convenio 190, compañeras, y me alegra mucho haber compartido este espacio con ustedes. Gracias, Sonia, y al Rincón de Apolonia por este espacio. No, de verdad, mujeres, que para mí es un honor que hayan atendido este llamado. En el chat de la transmisión, más que preguntas, hay muchos comentarios y reconocimientos por los importantes aportes que ustedes hicieron en el programa de hoy. Evidentemente, Dana cierra con una consigna que tiene que ser clave hoy en las movilizaciones y todo el tiempo y en los pliegos de peticiones que tenemos en las organizaciones sindicales, y es esa ratificación del convenio 190. Seguir trabajando con digamos que toda la actitud y el reconocimiento para todas esas lideresas que nos han permitido hoy salir a la plaza, tener manifestaciones donde las mujeres estemos en las calles, donde precisamente abordemos estos temas con nuestra voz, no tengamos precisamente la necesidad de tener interlocutores hombres para que lo hagan por nosotras. Tenemos la voz, tenemos la decisión, tenemos la trayectoria, tenemos la preparación para hacerlo nosotras también. Un inmenso abrazo para ustedes, y esto también, evidentemente, con toda seguridad, va a ser uno de los puntos de debate central en nuestro próximo Congreso de la Mujer Trabajadora de la CUT, que va a desarrollarse el próximo año en el mes de febrero, y en general en el marco del Congreso de la CUT, que también se va a desarrollar en el primer semestre del próximo año. Un abrazo inmenso y muy fraterno, y espero encontrármelas en un ratico en la plaza. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo también. Gracias, feliz día. Gracias. Muy bien, digamos que ahí ya tenemos una ambientación muy chévere. Ahorita estaba precisamente proyectándose la invitación que hacemos desde el colectivo de mujeres de Malú a participar de las movilizaciones que se van a desarrollar, el punto de encuentro sobre las 12 del mediodía. Igual muchos colectivos y organizaciones de mujeres tienen unos puntos de encuentro en sus barrios, en sus localidades. Entonces es muy importante que nos vinculemos de manera muy activa a todas las actividades que se van a desarrollar en el marco de este 25 de noviembre, el día de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y por supuesto que esto no deja de lado otra invitación que está de manera muy especial también de parte del equipo de Renovación Magisterial, de sus equipos aliados, del colectivo de mujeres de Malú, alrededor del Día Mundial para la Solidaridad con Palestina. Evidentemente, este es un tema que también nos toca como mujeres, pero también como humanidad. Esta cita es el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Entonces, también una invitación muy, muy especial para que participemos de este espacio. Bien, vamos entonces a pasar ahora a la nota del director. Para ello, pues tenemos a nuestro compañero director Jairo Castro Ballesteros hablándonos de un grado más de incertidumbre y desesperanza para ir a la universidad. Jairo, buenos días. Seguimos con nuestra nota del director Jairo Castro Ballesteros.
Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen en el exterior por nuestras redes. Hoy la nota del director se titula Un grado más de incertidumbre y desesperanza para ir a la universidad. Finaliza el año escolar para cientos de estudiantes de la capital, llevando consigo las experiencias y conocimientos recibidos durante años. Muchos de ellos ingresarán a la universidad y otros, por los problemas de la economía familiar, entrarán a formar parte de la explotación laboral. Así será para cientos de recién graduados como bachilleres. Las expectativas de la universidad estarán a cargo de quienes logren pasar a la educación superior y tendrán la matrícula cero en varias de las universidades del país. Estos asumirán el reto de, a pesar de no tener que pagar la matrícula, sostenerse en esos centros educativos con los recursos de la familia. Millones de los estudiantes graduados de bachilleres de los colegios públicos, por razones económicas de la familia, no lograrán sostenerse en la universidad. El costo no es solo la matrícula. Sí. A muchos jóvenes cuando estaban en el colegio, en la jornada contraria de estudios, les tocaba estar ya trabajando para ayudar a la familia en el mercado y aún así responder con su estudio y buenas calificaciones. La universidad no les permitirá estos desafíos de trabajo y estudio. Las jornadas universitarias no están programadas con jornadas específicas, sino que deben tener el tiempo de dedicación exclusiva a estudiar, como debe ser. Sin embargo, esto no permite que un estudiante de bajos recursos se autofinancie para sus materiales de estudio, incluso para el transporte, y ni hablar de cómo se va a alimentar. Cientos de ellos desertarán de la universidad porque los salarios de la familia no dan para sostener a un hijo en la universidad. Hablando solo de un hijo, pero hay familias que en menos de 3 años pueden tener a 3 hijos en disposición universitaria. Y ahí sí que la desgracia para estudiar es inviable para las familias de bajos recursos económicos, aún con mucho potencial de inteligencia para estudiar. La vida laboral es lo más cercano para un joven recién graduado de bachillerato. Y no es que se consiga un trabajo en el que se le reconozcan los derechos y salarios acordes a la ley, sino que serán víctimas de la explotación laboral. Muchos estarán en las labores de llevar almuerzos de restaurantes sin protección de seguridad en salud. Deben tener bicicleta y en muchos casos les exigen moto. Hay casos, cuentan los muchachos, que cuando piden mejor paga les dicen que antes agradezca que le estoy dando trabajo. Si no les gusta, ahí está la puerta. Otros de los graduados engrosarán las filas de la más infame cadena de explotación de jóvenes, Rappi. Igual que en el trabajo de restaurantes, llevando lo que les pidan a los clientes, pero su patrón es una plataforma que le cobra por usarla. En esta empresa no hay derechos, no hay a quien reclamar por un accidente o por una desgracia, un fallecimiento de uno de estos trabajadores. Los dueños de la franquicia no le dan la cara a estos jóvenes que les llenan los bolsillos, sentados mirando cómo sus empleados gastan su vida en las calles, corriendo los riesgos y alejados de las universidades o centros de estudio. Las políticas públicas y los programas de las alcaldías como la de Bogotá, por ejemplo, están más interesadas en invertir en cemento que en la educación de los bogotanos. Las grandes discusiones en el actual empalme con el nuevo alcalde giran alrededor de cuáles son los gastos que hay en la alcaldía, cuáles son los presupuestos comprometidos y cuánto me queda para gastar y cuánto me puedo endeudar para gastar en cemento. Estas obras de cemento y varilla sabemos son las que más dinero dejan para la corrupción, ya que todas son de los carteles de la corrupción y de la contratación.
no haya una discusión sobre la política de gobierno en la educación. No se conoce un solo planteamiento de abordar realmente los problemas de convivencia en las instituciones educativas que se incrementaron después del confinamiento por el COVID. Se quedan las propuestas en eventos de contingencia, pero no se aborda el problema de fondo. Frente al problema planteado aquí para los recién graduados, no habrá soluciones para los jóvenes que quieren estudiar, pero no tienen cómo sostenerse en las universidades. Esto quedó demostrado con el programa de matrícula cero, donde los estudiantes de los colegios públicos fueron a las universidades privadas de alto renombre, que además de ser discriminados, no lograron sostenerse por los costos que van de la mano con el estudio en estos centros universitarios. Este panorama no será solo el de Bogotá, con la alcaldía de Galán. Será una política que se incrementará en las diferentes ciudades donde Cecilia María Vélez extenderá sus tentáculos del centro democrático, en donde ella tiene inferencia con la educación colombiana. Así las cosas, los colombianos eligieron nuevamente a la corrupción en diferentes lugares del país, pero afortunadamente no fue en la totalidad de Colombia en donde los colombianos respaldamos el gobierno del cambio, desde donde toca seguir la lucha por las reformas que beneficien a los trabajadores del país, ya que son quienes producimos la riqueza para que todos tengan las mismas oportunidades. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Jairo, mil gracias. De verdad que queda uno sin palabras ante tantas verdades dichas. Esperemos precisamente que las políticas cada vez puedan abrirse mucho más para que esas oportunidades para las juventudes que por estas semanas se están graduando realmente puedan ser una posibilidad de vida. Muy bien, vamos a pasar sin más preámbulos en el cierre de este programa, por supuesto, al encuentro con la comunidad educativa y el magisterio con nuestro compañero ejecutivo de FECODE, Miguel Ángel Pardo Romero. Pero antes, la cortinilla. Nunca perseguí la gloria. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. Miguelito, un placer saludarte, tenerte por aquí. Cuéntanos cuáles son esas novedades en ese contexto nacional que nos vas a compartir hoy. Bueno, Sonia, en primer lugar, un placer tenerte por aquí en este programa del día de hoy que fue tan importante en los aportes de las compañeras trabajadoras de diferentes sectores a propósito de los 25, a propósito del Día Internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer. Creo que vale la pena, Sonia, hacer algunos comentarios. Saludo a Paula, qué pena contigo, Paula, ni más faltaba, y un saludo vital y fraternal a todos los maestros y a la comunidad educativa de Colombia. En primer lugar, hacer unos comentarios para aportar, uno, pues, un reconocimiento a las miles de maestras, especialmente de las zonas rurales, que se convirtieron en un obstáculo para evitar el reclutamiento de niñas y jóvenes en las escuelas. Varias de ellas asesinadas por ese intento amoroso y solidario. En segundo lugar, el reconocimiento a miles de compañeras maestras que en la década del 70 se abrieron paso en un mundo sindical lleno de hombres y junto con ellos conquistaron la igualdad salarial para las maestras del Estado y los maestros del Estado, que quedó refrendada en el decreto de 1979, el 2277, Estatuto Docente, y obviamente es tan colosal la conquista que ni siquiera el regresivo 1278 pudo reversar esa conquista. En tercer lugar, lo que hemos hablado hoy es un día internacional, y entonces solidaridad con las compañeras y las mujeres de Palestina que están bajo el bombardeo de uno de los ejércitos más poderosos del planeta, que es el israelí, del gobierno sionista de Israel. Y bueno, y por supuesto también solidaridad con las compañeras argentinas
que, como lo planteó nuestra compañera secretaria general de la Confederación de Trabajadoras de la Educación de Argentina a sus 50 años, Milei representa el revanchismo patriarcal contra los derechos que han conquistado las mujeres argentinas y que hoy se aprestan a defender, por supuesto, en resistencia junto con todas las mujeres de Colombia y del mundo entero. Insistir en la propuesta de incorporar a la política educativa pública la igualdad de género, la lucha contra la violencia, la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer y contra toda orientación sexual, se requiere de incorporar a la política educativa pública. Y bueno, tarea importante para el próximo Congreso de la Mujer que se realizará a finales de febrero y principios de marzo del próximo año. Tarea es lo que hay, pero sabemos que con la valentía, inteligencia, tenacidad y dignidad de nuestras compañeras se logrará avanzar sustancialmente aprovechando el cuarto de hora histórico que es el gobierno del cambio. Sobre los temas rápidamente que están al orden del día, pues en primer lugar, insistir en la jornada del próximo 29 de noviembre en solidaridad con Palestina Libre. Creo que este es un elemento clave. Segundo, en materia de acuerdos FECO de gobierno, pues ya hay frutos de la intensificación que hizo el Comité Ejecutivo en los procesos de materialización del acuerdo de las mesas de implementación. Está el decreto 2000 que reconoce la nivelación salarial, la parte que corresponde a este año. Y pues FECODE se reserva el derecho de hacer una serie de observaciones frente a la forma en que se liquidó, pero digamos que esto es un aspecto central, al igual que los pagos para fin de año de bonificación pedagógica, en primas, etcétera. Y el otro aspecto que dentro de estos acuerdos vale la pena señalar, pues es encarrilar nuevamente el tema de la retroactividad de los maestros y maestras, casi 8.000 maestros que ascendieron en la tercera corte y que aún no se ha resuelto el tema de su retroactividad a partir del 1 de enero del año pasado, 1 de noviembre del año pasado. Insistir en lo siguiente, Sonia, que me parece clave, es en el respaldo y la reiteración del respaldo del presidente, del ministro de Hacienda, del Ministerio de Educación, a la reforma al sistema nacional de participaciones, que ha querido ser embolatada ahora por los representantes de los nuevos alcaldes y gobernadores de la derecha que piensan y plantean que debe suspenderse la reforma, ¿sí?, y todas las reformas sociales, porque falsamente dicen que ganaron las elecciones y con base en un postulado falso ahora plantean que fue un plebiscito contra las reformas sociales y quieren pues derribar una de los proyectos más importantes para la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico, que es lograr la reforma constitucional para restituirnos los 528 billones de pesos que nos han expropiado durante los últimos 20 años. En materia de provisionales, señalar que el próximo 28 de octubre se realizará la nueva reunión tripartita FECODE, Gobierno, Comité Nacional de Provisionales, para buscar más salidas a la dignidad del trabajo sin contradecir el listado del concurso, pero igualmente señalar que se ha emitido la circular 039 como parte de los acuerdos para que, orientando la vinculación de provisionales a las entidades territoriales a través del sistema maestro, que se transforma y busca que se le dé prioridad a los maestros que llevan muchos años, varios años al servicio del Estado y que no terminen siendo reemplazados sospechosamente por provisionales o maestros de 0 kilómetros en el servicio del Estado. Creo que esto es muy importante establecerlo. En materia de nuestro pulso en el Congreso, Polita, como decimos cariñosamente aquí en todo el equipo, ya fue radicada el proyecto de ley estatutaria ajustado, ¿sí? Tendremos que mirar que los aportes que hemos hecho en la comunidad educativa desde el 5 de octubre, las audiencias públicas quedaron incorporados o no, y para ello estaremos atentos a analizar el texto, el contenido de este proyecto, y que nos permita este proyecto
nada menos ni nada más, que es verdad, se acerca a lo que es a concretar el derecho fundamental de la educación a través de esta ley. En la próxima sesión conversaremos algo de ello porque ya habremos hecho el análisis correspondiente a la nueva versión del proyecto de ley. Igualmente señalar que el proyecto 053 del Senado, que busca por parte de las fuerzas regresivas convertir la educación en derecho público esencial, pues ya tuvo ponencia negativa del senador Omar Restrepo del Pacto Histórico y ha propuesto el senador que se hagan las audiencias respectivas con los sectores interesados antes de seguir el trámite. En materia de jornada única, hemos realizado la tercera sesión de gobierno sobre el particular y en ella hemos planteado unos debates. Entre los debates que hemos planteado es la de pausar el proceso de extensión de jornada única, verificar si en la que actualmente reúnen las condiciones, pero queremos hablar de que no son las condiciones normales, sino las condiciones y criterios académicos y pedagógicos que debe defender el gobierno del cambio para una verdadera jornada única. Por ejemplo, no se puede seguir planteando que la jornada única se puede abordar con maestros de horas extras. Y ahora sin maestros de horas extras, y ahora con el 4x1. Entonces, digamos que todas estas modalidades perversas contra la academia, la pedagogía y la dignidad de la labor pedagógica, pues tienen que ser suprimidas del lenguaje y de las acciones de los próximos 4 años. Ahí hay otros temas que hemos hablado, pero principalmente y hemos planteado que no puede tener mayor peso una serie en los 4 años, una serie de modalidades de extensión y ampliación del tiempo escolar sobre la que debe ser la jornada única, pero con condiciones de las cuales ya hemos hablado y hemos exigido que se nos dé un informe del papel y el alcance que tienen las casas de compensación en todo el país en la dirección académica de los colegios y por supuesto en la tercerización. Esa discusión continuará. FECODE presentará un documento que precise lo que significa pausar el proceso, verificar el proceso de jornada única y adicionalmente cómo se debe extender un proyecto que garantice, circular que garantice el respeto a la jornada laboral en los colegios de jornada única y estamos pues allí en esto. Y en materia de salud, ya el Consejo Directivo y los representantes de FECODE en el Consejo Directivo han aprobado incorporarse la discusión de un nuevo modelo que de una nueva propuesta que ajuste el modelo de salud, que al término de los 6 meses de prórroga nos contribuya a reducir la intermediación que tanto ha afectado la atención médica para los maestros y maestras de Colombia. Estaremos entonces pendientes en la próxima semana también de las que inicien las discusiones sobre el tema del nuevo concurso y nosotros plantearemos allí que ese nuevo concurso, además de que le dé garantías a los maestros del Estado que han estado en provisionalidad, también sea convocado en todos los niveles, modalidades y áreas que han dejado de ser convocadas hace más de 20 años, como en inclusión, como en la educación técnica, como la orientación escolar, y ahí la propuesta con la que empecé, nosotros insistiremos que se incorpore a la política educativa pública y eso tiene que reflejarse en un concurso docente, lo que tiene que ver con las propuestas estratégicas del gobierno del cambio. Igualdad de género, transición energética, memoria y escuela territorio de paz, memoria, reconciliación y esto que corresponde. Y todos estos temas en educación deben ser incorporados a la política educativa pública, pero no puede seguir siendo sobre la base del cuento de la transversalidad en la cual no hay maestros que se hagan cargo de estas materias o estas áreas o estos temas tan importantes, o que terminen los compañeros y compañeras sobrecargados sobre el particular. Buena discusión se abre sobre este punto. Entonces, trabajo sí hay. En la próxima, en lo que es noviembre y diciembre, el Comité Ejecutivo estará concentrado en avanzar lo que más se pueda en las mesas de implementación de los acuerdos con FECODE y, por supuesto, en los principios de enero para tener al recibo de los maestros y maestras en el próximo año más avances, más acuerdos que se hayan podido materializar en este escenario. Reiteramos,
política pública y reformas no se detienen. Las territoriales no fueron un plebiscito contra ellas. Seguiremos trabajando y movilizándonos porque esas reformas sociales se logran concretar, y para ello respaldaremos la propuesta de acuerdo nacional que está planteando el gobierno de Petro, pero es para hacer las reformas, no para hundirlas como proponen sectores de la oposición. Sonia, un abrazo a todas y todas, y estaremos entonces hoy en las calles. Que sea un plan, Miguel. Muchísimas gracias por ese completo informe que nos ofrece sobre ese panorama nacional. Y así concluimos esta emisión de nuestro espacio de encuentros pedagógicos. Agradecemos a todas las personas que estuvieron en conexión en vivo y obviamente a quienes van a ver este programa en diferido, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas, a nuestra compañera siempre presente Paula Carvajal. Y recuerden, todos los sábados continuamos en compañía de 8:30 a 10 de la mañana por el Facebook de Renovación Magisterial. Les acompañó hoy Sonia Liliana Vivas Piñeros y sí, nos vemos más tarde, hoy 25 de noviembre en las calles. Muchas gracias. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.